Ser podcast. Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, un jueves más, pero es el penúltimo jueves. Solo queda un partido en esta segunda división, el que enfrenta el sábado en el Estadio Mediterráneo al Almería y al Málaga, con una ligera ventaja para el conjunto rojiblanco, pero ya saben, después de un empate a 0 que nos dejó 0 goles, no hubo pólvora en el partido de ida. Lo analizamos todo, por supuesto, con las noticias que empiezan a abordar la segunda división en este verano, en un Play Segunda, que es el penúltimo del año y en el que ya saben, si os gusta el contenido, os tenéis que suscribir. ¡Empezamos! Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda. Ya estamos aquí, bienvenidos al episodio 471 de Play Segunda, que además es el penúltimo episodio de Play Segunda en la temporada 2025-2026. Me sabe a poco ya lo de mirar al fin de semana y únicamente tener un partido, pero vaya partido, seguramente queda lo mejor de la temporada en segunda división con ese choque, la final entre la Unión Deportiva Almería y el Málaga, que nos dejaron, lo decía en el inicio del programa, un choque sin pólvora, con un ambientazo, con muchas entradas de las que se habla y se deja de hablar, con dos aficiones enormes, la del Málaga, la de la Almería, y con una Rosaleda el otro día que registró una entrada verdaderamente tremenda, con un recibimiento de la afición malaguista espectacular al autobús del equipo, con unas imágenes de las que no se recuerdan, la verdad, en la Rosaleda. O sí se recuerdan, pero hay que decir que el Málaga lo ha pasado tan mal con ese descenso a la tercera categoría del fútbol español, que ahora ver al equipo de nuevo pugnando, luchando por subir a primera división es una auténtica pasada. Y claro, tú miras el 11, con Funes en el banquillo, que ya es fuerte el asunto, con jugadores como La Rubia, como Dani Lorenzo, como Rafita, como Ochoa, por supuesto, con Alfonso Herrero, que es decisivo y también lo fue en el partido del otro día. Bueno, en fin, nos alegra, por supuesto que sí, ver al Málaga de vuelta, ver al Málaga luchando y ver a todos los malaguistas y todos los malicitanos detrás del equipo. Es una auténtica pasada. Decía La Rubia tras el partido que el malaguismo otra cosa no, pero está hecho para sufrir, así que le quiten lo bailado. Adrián Embarba, protagonista también después del choque. Un empate justo, es lo que decía el experimentado atacante del conjunto de Rubi, que una vez más vuelve a estar aquí. Y si hay nombres propios en el Málaga, ojo a la temporada de Chirino, ojo a la temporada de Sodic en el centro del campo, ojo al año de el propio Adrián Embarba. Arriba con un Arribas de momento desaparecido, al menos en esta parte del playoff, pero con un equipo que con Rodrigo Eli, con Lopi, tiene mucho que decir, desde luego que sí. Una Unión Deportiva Almería que está preparándose, y de qué forma, para un partido decisivo, el del Estadio Mediterráneo, que cierra la campaña 2026. En esta Liga Hipertensiones, que le gusta decir a Gido, al que tenemos de descanso, pero que va a volver la próxima semana para cerrar el Play Segunda de esta temporada. Un Play Segunda que es muy emocionante y en el que evidentemente, como decimos siempre al inicio, no sabemos exactamente lo que va a pasar en ese partido del próximo sábado en el Mediterráneo, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí, en Play Segunda, una temporada más, donde cada jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con José María Sendrá a los mandos, arranca Play Segunda. Un Play Segunda que, además de esa final de la que vamos a hablar mucho con los compañeros de Málaga y en Almería, tiene un montón de cosas que son noticia, evidentemente, más allá de esa final y ese partido de ida en la Rosaleda y ese partido de vuelta en el Estadio Mediterráneo. En cualquier caso, como antes mencionaba La Rubia, ¿dónde estaban estos jugadores cuando el equipo estaba en Primera Federación? ¿Cómo se incorporaron precisamente a ese equipo de Pellicer, La Rubia y La Arenga en el vestuario el pasado fin de semana? Emocionante para cualquier miembro del malaguismo. Mira dónde venimos, mira dónde estamos ahora. Como dice Julio, esto es un partido más con el Málaga.
pero hoy no es un partido más cualquiera. Hoy estamos más cerca de cumplir nuestro sueño, el sueño de una ciudad entera. La ilusión que hemos generado en esta ciudad ha sido porque lo que hemos generado dentro del campo... Cada vez que hemos salido al campo hemos disfrutado como si fuera el último partido. Hemos morido por el compañero que tenemos al lado. Es que estamos todos. Y si es emocionante, evidentemente, lo de Málaga, lo de Almería, ni les cuento una localidad como Almería, ya saben, con un protagonista mundialista también en la propiedad del club. Ha sido una de las grandes noticias del año, lo comentamos en este Play Segunda. Cristiano Ronaldo, que seguro que va a estar muy pendiente del choque de este fin de semana, a pesar de sus andanzas con Portugal. En cualquier caso, el míster Rubi pensando ya en el próximo fin de semana. Y no podemos entrar en euforias ni en excesos de confianza. Nos han tratado con respeto al 100%, ¿sabes? Y quiero felicitar a las dos aficiones, la del Málaga por su comportamiento y la nuestra porque ha estado de chapó, porque eran poquitos ahí en la esquina, pero les oíamos un montón y vamos a ver pues si ahora pues en casa nos podemos comportar igual de bien. De récord lo de Almería, de récord lo de la Rosaleda, que volvió a marcar un hito y que alcanzó 30.083 espectadores, una barrera mítica, la verdad, para el fútbol malagueño y para la afición malaguista. En cualquier caso, la segunda división que nos deja muchas cosas, muchas noticias, evidentemente eliminaciones. Queremos saber cómo están en Las Palmas, cómo están en Castellón, porque Luis Quintana se habla del futuro del banquillo y del futuro de Luis García también en Gran Canaria. Luis, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la Unión Deportiva Las Palmas, que después de esa eliminación en el playoff ya sabe que va a jugar la temporada que viene de nuevo en segunda división y por lo tanto ya ha empezado la reconstrucción de cara a la temporada que viene, pendiente sobre todo del entrenador, de la respuesta de Luis García a la oferta de renovación que le planteó el club hace unos meses. En Las Palmas tienen casi la convicción de que dirá que sí, de que continuará la temporada que viene, pero aún no hay nada oficial, pero sí que es cierto que han acercado posturas en los últimos días y están esperando aún esa respuesta de Luis García. El lunes hay una rueda de prensa del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, donde seguramente pueda dar más detalles, pero como digo, afrontando una reconstrucción, muchos jugadores clave que seguro que nos seguirán, el caso del portero de Incorca, Sergio Barcia, Mika Mármol, Amatucci, Jonathan Viera, y pendientes también del futuro de Jesse y de si Las Palmas decide finalmente renovar su contrato. Parece que también han acercado posturas en los últimos días, pero que Jesse pide una ficha más alta de la que tenía cuando llegó en el pasado verano, así que ya ha empezado la reconstrucción en la Unión Deportiva, a falta de la pieza clave, la del entrenador, que se espera que si no pasa nada extraño en las próximas horas, en los próximos días, renueve con la Unión Deportiva Las Palmas. Y después del paso por Las Palmas, por Gran Canaria, miramos también a Castalia, el Club Deportivo Castellón, donde, Xavi Isidro, hay noticia porque el técnico Pablo Hernández ha renovado. Muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Pues el Club Deportivo Castellón ha asumido la eliminación como algo que podía pasar, que era bastante lógico, teniendo en cuenta que el Castellón era un equipo que este año tenía como objetivo asentarse en segunda división, mantener la categoría sin sufrir, y empezó en la zona de descenso, tuvo que cambiar de entrenador, llegó Pablo Hernández y a partir de ahí se disparó la ilusión del Club Deportivo Castellón, que llegó a asentarse en zona de playoff, a situarse en zona de ascenso directo, incluso a ser líder de la categoría, lo que hizo disparar la euforia de un Castellón que hace 35 años, ¿no?, que no está en primera división. Es verdad que tuvo un bajón en el tramo final, aún así le dio para llegar al playoff, le tocó competir seguramente contra el equipo más potente económicamente hablando como es el Almería, y lo tuvo contra las cuerdas. El Castellón estuvo a punto de eliminarlo, se quedó a 6-7 minutos de poder hacer la machada en tierras andaluzas y de poder haber certificado ese pase a la gran final o a la última eliminatoria por el ascenso a primera división. Así que la gente, bueno, pues ha cerrado la temporada en albinegro con orgullo y con mucho honor y muy contentos del rendimiento de un Castellón que, insisto, ha estado muy por encima de sus posibilidades. Un Castellón que quiere seguir creciendo en base al Big Data y con la puesta en el banquillo de Pablo Hernández. Esta misma semana, después de una semana de negociaciones, se ha hecho oficial, pese al interés de muchos equipos, como era el caso, por ejemplo, de Osasuna, de Rayo, de Girona, de Mallorca. Bueno, pues finalmente el Castellón ha hecho un esfuerzo, Pablo Hernández quiere quedarse, es albinegro de corazón, ha hecho también un esfuerzo y las dos partes han llegado a un acuerdo y Pablo firma por 3 temporadas hasta 2029, va a repetir en el banquillo del Club Deportivo Castellón. Así que la ilusión de nuevo disparada con el técnico que ha conseguido revertir la situación histórica del Club Deportivo Castellón. Veremos si este año con el listón muy alto es capaz de firmar otra grandísima temporada. Paseos, nombres propios y evidentemente sonidos que nos deja este tramo de
de temporada, de los más interesantes en segunda división. Por ejemplo, este sonido de Rubén Alves, que ha firmado por el Club Deportivo Leganés y que espera lo siguiente en un equipo, el madrileño, que saben que se salvó, ojo, en la última jornada de la temporada, la 42, Rubén Alves. Bravo, respeto y divertido. Es pronto para saber exactamente matices desde un punto de vista más táctico, porque falta todo el proceso de configuración de plantilla y a partir de ahí intentaremos, lógicamente, potenciar a los jugadores que tengamos, pero sí hay una parte que tiene que ver con el carácter competitivo, que va en relación a la palabra que dije antes, ¿no? Que es respetar, ¿no? Para respetar esta categoría, que todos somos conscientes de las dificultades que tiene y año tras año nos demuestra que independientemente de los nombres, independientemente de la categoría de donde vengas, es realmente difícil. Por lo tanto hay que respetar y para eso hay que competir muy bien, hay que divertirse y para eso hay que jugar al fútbol, para eso hay que pasarse la pelota bien, para eso hay que saber a dónde quieres llevar el balón, para eso hay que intentar generar ocasiones. Y después el tercer adjetivo que lo dije es ser bravos. Y ser bravos va en relación a un poco a la identidad que yo creo que el Leganés ha tenido en los momentos que más rendimiento ha sacado y que más sexo ha sacado. Viene de 2 destituciones el nuevo técnico del Club Deportivo Leganés, que en cualquier caso, y lo vimos y lo testamos en la rueda de prensa de su presentación, mira muy arriba con esa nueva propiedad, también entre comillas, del conjunto pepinero. Y a partir de aquí, nombres propios también, por ejemplo, los banquillos que vienen desde la primera división. Hemos estado en Gran Canaria, hemos estado en Castellón, pero ¿qué pasa, Pedro Morlá, con De Michelis y el banquillo del Mallorca? Muy buenas. Hola, Duro, buenas tardes. Al Real Mallorca le están llegando muchos ofrecimientos de entrenadores desde que se destapó que Red Bull Leipzig quiere hacerse con los servicios de Martín De Michelis, que renovó con el Mallorca hace menos de un mes. Los germanos, terceros en la Bundesliga, tienen pendiente el jueves una reunión con Ole Werner, actual entrenador, para su destitución, y a partir de ahí pagar los 2,5 millones de euros de la cláusula de Martín De Michelis. Se espera que esta semana el Mallorca también pueda tener cerrado su sustituto. El último ofrecimiento ha sido Luis Carrión. De momento no hay elegido. La única premisa, y que por cierto no cumplía De Michelis, es que tiene que tener experiencia en segunda división. Nombres propios en segunda división como el de Dauda Camara, que se ha despedido del Cádiz. También en Castellón, el nombre propio de uno de los más destacados, sin duda, de la temporada y que ha tenido un crecimiento exponencial en estos años. El de Alex Calatrava, autor de 15 goles y 8 asistencias esta temporada. Y además, y ya que he ido a Castellón, también voy a Gran Canaria porque Mika Mármol suena y mucho para un montón de equipos en esta segunda división, no, en primera y también a nivel internacional. En definitiva, hemos estado en todos los puntos que son noticia a esta hora en el penúltimo Play Segunda de la temporada en segunda división. Vamos a Málaga, vamos a Almería, tenemos una mini tertulia de segundones porque hay que hablar y mucho del último partido de la temporada en segunda división, ese Almería-Málaga que se juega el próximo sábado a partir de las 9 en el Estadio Mediterráneo. Tertulia de segundones evidentemente es una de las últimas, la penúltima de la temporada. Tenemos que estar en Málaga, tenemos que estar en Almería porque únicamente nos queda ese definitivo partido en los Juegos del Mediterráneo, en el Estadio Mediterráneo, para definir el último ascenso a Primera División desde este Play Segunda que ya toca también a su fin. Estamos en Almería, Rafa Góngora, muy buenas. Hola, Duro, buenas tardes y a toda la familia de Play Segunda. Oye, ¿qué es lo que el otro día más te gustó, más te sorprendió? ¿Con qué te quedaste del partido de la Rosaleda? Con la seguridad defensiva, con el planteamiento que hizo Rubí, nos sorprendió a todos, portería cero, el equipo arriba no enchufó ninguna de las jugadas, no tuvo muchas ocasiones, pero estuvo sobresaliente, Duro en todos los sentidos, sobre todo en el planteamiento que hizo Rubí, los cambios fueron fantásticos y el equipo, lo más importante, que salió vivo de la Rosaleda de cara al partido de vuelta de este sábado. Y Justo, Málaga, muy buena, Justo Rodríguez. Hola, buenas, ¿qué tal? La misma pregunta, ¿qué es lo que te gustó el otro día? ¿Con qué te quedas? Bueno, os voy a decir una cosa, si el Almería era favorito el otro día ya, el pasado domingo, este sábado es más favorito todavía, porque gracias, con el empate le vale, juega en su campo. Ha ganado los 10 de los últimos 11 partidos en el Almería Stadium.
tiene una plantilla, bueno, inmensa. Quitas arriba, que fíjate, es un lujo quitar arriba, sale Nico Melamed, Morcillo, tiene a Taisa ahí también, que no lo utilizó, o sea que tiene una plantilla con un presupuesto que triplica indudablemente al del Málaga. Y vuelvo a repetir, sigue siendo muy favorito, ahora es más favorito todavía, pero el fútbol tiene muchas cosas que a lo mejor nosotros no entendemos o la gente no entiende, y a lo mejor pues esta gente con la juventud que atesora y que posee, a lo mejor le da la vuelta al marcador. Como solo le vale ganar, no tiene otra opción. Tengo la sensación, fíjate Rafa, que está la gente un poco decepcionada después de que no hubiera goles en la ida, pero al final es lo que tenemos con este formato, digamos, con los goles fuera de casa y demás. Y Duro, hay un detalle que tengo la sensación de que ha pasado desapercibido, y justo estuvo en la rueda de prensa de Funes, en la rueda de prensa previa. Si mal no recuerdo, mira que yo de memoria ando regular, Funes creo que dijo que mínimo 6 goles en esta eliminatoria. Me parece justo que dijo eso el técnico del Málaga. 6 goles. O sea que el partido de vuelta, si se cumple la quiniela del Funes, el técnico del Málaga, que por cierto está haciendo un campañón con los niños de la Rosaleda, con esos jóvenes futbolistas que tienen un futuro espectacular en el mundo del fútbol. Se quedó corta la ida con ese 0-0, un marcador súper extraño, súper raro, porque talento y calidad en el Almería hay de sobra. En el Málaga también hay muy buenos futbolistas. Por lo tanto, el partido de vuelta, tengo la sensación de que, hombre, el Málaga viene aquí a morir. El Almería también, pero lo que dice justo, que el Almería tiene 2 cartas. El Málaga tiene una carta, la carta de la victoria. O sea que tiene que ser, no sé cómo plantear Funes el partido, pero casi de equipo kamikaze, porque aquí solo le vale ganar en Almería. Como digo, el equipo de Rubí tiene 2 cartas, la victoria y el empate con prórroga y sin penalti. Por lo tanto, en principio, el partido promete, ¿eh? Bueno, es el último partido del año, es el último partido de la temporada y es el partido que va a decidir todo, para el Almería y para el Málaga y para el Almería, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? O sea que va a ser un partido de infarto, como se dice, ¿eh? ¿Vosotros creéis que no va a haber goles el sábado? Uf, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero de a que sea kamikaze son dos cosas diferentes, ¿eh? ¿Cómo no va a haber goles? El Almería primero no va a hacer el planteamiento que hizo la Rosaleda, el Almería no lo va a hacer. No, para empezar. Yo te digo justo cómo va a salir el equipo. Tenedlo por seguro. Va a salir a marcar goles desde el principio. Es que hombre, claro, Rubí, es normal. Rubí y el resto, y los futbolistas no saben hacer otra cosa. Y desde el principio van a intentar tener el control del partido y generar ocasiones, que tienen futbolistas para eso. Nunca ha jugado Rubí aquí en casa a verla pedir. O sea, sale siempre, no a la locura, no a lo loco, pero sí con ideas muy claras de focalizar todo el juego en la portería contraria. No espero una Almería que va a jugar como se dice, con el tiempo ni con las pautas del partido, porque le vale el 0-0. Yo creo que la Almería va a seguir a por el partido, como siempre ha hecho aquí en casa, desde el primer minuto. Oye, ya que lo ha mencionado Góngora y lo he comentado al principio del programa, se me pone el vello de punta justo con el tema de la plantilla del Málaga, con la juventud, con los chavales, con el malaguismo puro y duro y con la gente que desde la distancia yo noto que se siente muy identificada con el equipo y vamos, desde la portería hasta el delantero hasta el último chaval que está en el banquillo. Sí, todo. Bueno, yo no sé si visteis imágenes del recibimiento del otro día antes del partido. Yo llevo 35 años siguiendo al Málaga. El Málaga pasa por Europa, Champions, UEFA, muchas cosas, muchísimas cosas, pero lo del otro día yo no lo había visto. Podría haber miles, no sé cuántos decir, 4.000, 5.000, 6.000 personas esperando el autobús del Málaga. Si antes era la recta de tribuna del Estadio de la Rosaleda, esto ya se llegó hasta un barrio, hasta Ciudad Jardín, que está un poquito más allá del recinto deportivo, y luego indudablemente lo que se vivió en la Rosaleda, esas 30.083 según los tornos, pero había muchas más, eso seguro, y la identificación, pero no solo ya de la gente mayor o veterana, no, muchos niños y niñas, gente joven de 16, 17, 18, 15, 19, 20, todos identificados con el Málaga y bueno, indudablemente todos nos fuimos cabizbajos de la Rosaleda después del 0-0, porque aquí esperaba, bueno, pues por lo menos 1-0, 2-0, pero es muy difícil meterle mano
a la Almería por el equipo que tiene. Y luego Funes pues levantó un poquito a la tropa en la rueda posterior al partido, levantó a la tropa diciendo que bueno, que con un gol le valdría, con la victoria, intentó bueno pues mandarle ese mensaje al vestuario y también a la gente, y aquí bueno pues la gente es optimista, indudablemente dentro de las precauciones que hay que tomar y de saber que es muy complicado y que está la situación muy difícil, que no eres el favorito, pero la gente está concienciada. Y bueno, fijaros que mañana el autobús del Málaga pues partirá sobre las 6 o las 7 de la tarde desde la Rosaleda, y han convocado a la gente para que vayan a despedir al autobús. Y no os extrañéis que haya 3.000, 4.000, 5.000 o 6.000 personas para despedir al autobús, ¿eh? Y luego se van a plantar en Almería. Aparte de los 344 que tienen entrada, pues se pueden plantar a otras 4.000 o 5.000 personas en Almería sin entrada. Góngora, los restaurantes, los hosteleros y hoteleros tienen que estar dando, palmas con las orejas. Se van a poner la pota, ¿eh? Y que sea un día, hablando de afición, de ambiente, que sea un día de hermandad, un día de dos aficiones grandes. Total. La afición de la Almería, la afición del Málaga, la afición del Málaga y la afición de la Almería, que sea un día... Es un día de convivencia, un día de buen rollo, como se dice. Mira, Góngora, y punto. Y Duro y queridos oyentes, vamos a ver. Aquí en Málaga, el otro día no pasó absolutamente nada. Y eso lo vi yo porque vi a gente de la Almería con sus camisetas en la previa del partido con gente del Málaga, alternando, tomando algo. Y no pasó nada. Que no hagan caso a los 4 tontos de las redes sociales, que nada más que hacen calentar el partido, y es mentira. Leí a uno, que yo no me suelo meter en las redes sociales, pero leí a uno que decía que iba por el centro y que la habían increpado porque llevaba la camiseta de la Almería. Mentira, es mentira, y están calentando el partido sin necesidad, porque las aficiones son hermanas y no tiene por qué ocurrir absolutamente nada. Y las redes sociales no es lo que realmente pasa en la vida real. Y así os lo digo, yo me quedé pasmado porque no había absolutamente nada, no había pasado nada, y calentando el partido desde las redes sociales. Digo, pero ¿cómo pueden mentir tanto la gente? Es imposible que esto pase. No es el espejo, justo, tú lo has dicho, no es el espejo. Las redes sociales en ningún caso es el espejo de la afición del Málaga, tampoco es el espejo de la afición de Almería, y recordamos que históricamente son dos aficiones que se han llevado bien. Cuando yo he ido a la Rosaleda, siempre he visto a la afición en esa esplanada cerca de la Rosaleda, porque he ido a Jardín, siempre he visto a la afición de la Almería con la del Málaga con la Almería. O sea, siempre he visto muy buena relación, comidas de hermandad de las peñas del Málaga con los de la Almería. Por lo tanto, que no pase nada y que haya un ambiente bonito, que suba el que mejor lo haga el sábado, y que se viva, como dijo esta semana el secretario del gobierno aquí en Almería, un día de fiesta, un día de hermandad de dos grandes aficiones, y que dejen el fútbol de Andalucía por todo lo alto, que gane el gol mejor, pero que las dos aficiones dejen el nombre de Málaga y de Almería justo y duro, que dejen el nombre lo más alto posible, y que no haya ningún lío fuera del campo, y que las ciudades dejen una imagen bonita, porque al final también se deja la imagen de la ciudad, y es bonito que la ciudad de Málaga y la ciudad de Almería, tan cercana y tan vecina, como digo, dejen una imagen bonita después del partido y antes del partido también. Oye, ¿cómo ha quedado el tema de entrada? Justo que lo has dicho, pero para apuntármelo. Espera, Duro, un momentillo. Bien, es verdad que en el partido que se jugó en el Almería Stadium hace unos meses, que ganó el Almería 3-2 en el descuento y tal, y fue declarado de alto riesgo, ahí hubo unos incidentes, pero que yo creo que porque el dispositivo de seguridad no fue el adecuado, porque juntaron a las dos aficiones con la llegada de los autobuses. Este sábado el autobús del Málaga va a entrar por un lado y el autobús de la Almería por otro lado. Correcto. Y se acabó y ya está. Y no hay. Y ahí yo creo que el que tuvo que montar el dispositivo se equivocó. Ya está, ya ha aprendido de todo esto. Y luego, bueno, dentro del campo, lo de P.suspensivo Málaga, bueno, pues eso es verdad que no se lo esperaba absolutamente nadie, pero bueno, es fútbol y ya está, es rivalidad y no hay ya que pensar en ninguna otra historia y se acabó. Y yo creo que hay que cortar toda esta historia, todos estos energúmenos que hay algunos en uno y en otro equipo, y hay que disfrutar del fútbol y que gane el mejor, no hay más. ¿Qué decías, Duro, de las entradas? Sí. El Málaga tiene 344, que son las mismas que entregó el Málaga al Almería en el partido de ida. Ya está, 344 y se acabó, no hay más. Las ha hecho un sorteo y no hay más. Es imposible, de verdad que os lo digo, conseguir una entrada. Yo me he movido para mi familia y es imposible.
imposible, de verdad, ¿eh? Oye, es la primera oportunidad de Funes, la sorprendente primera oportunidad de Funes para, con el Málaga en este caso, alcanzar la primera división. Rafa, ¿puede ser la última oportunidad de Rubi? Es curioso lo del partido del sábado, porque a Rubi recordamos que le queda un año más de contrato, y hace un par de semanas, más o menos, creo que fue la previa del partido con el Valladolid, se le preguntó: Rubi, ¿tu futuro qué? Porque ha sido otra temporada, aquí las exigencias son máximas, y el titular que dejó Rubi es que tiene que hablar con el presidente, con el dueño, con Mohamed Gerigi, también con Mohamed Asi, el CEO de Almería, el director general, que de momento no lo tiene claro. O sea que Rubi llega al partido del ascenso sin tener claro si va a cumplir el año de contrato que le queda en Almería. Ya suba a primera o se quede el equipo en segunda división. Si me pregunta... Bueno, vea, Góngora, que avería. Si suba a primera división, el pobrecillo no vea que avería, ¿eh? Sí, es que, bueno, no es que se lo vayan a cargar en caso de que suba o no suba. Yo creo que va a ser un acuerdo mutuo de seguir o de no seguir, pero que un técnico jugándose el ascenso diga 2 semanas antes de empezar el playoff: no tengo todavía claro si voy a seguir la próxima temporada en Almería. La sensación que yo tengo, y esto es una opinión muy personal, que creo que va a ser el último partido de Rubi en el banquillo de Almería, pase lo que pase, el sábado por la noche en casa frente al Málaga. Vaya, con el banquillo de la Almería. Oye, temas, novedades, dudas, ¿alguien se lo pierde? ¿Alguien que no estaba y va a estar? No, en el Almería duro estamos pendientes de André Horta, del portugués. El equipo entrena por la mañana, salvo el viernes por la tarde, que va a ser el último entrenamiento a puerta cerrada, que será cuando habla Rubi, después el equipo entrena a las 7:30 de la tarde, puerta cerrada, en el escenario del partido, en el estadio del Juego Mediterráneo. Están todos ok. Lo que pasa es que hay futbolistas que ya llegan ya con el... Tal cual, sí, Málaga, se vio el otro día. Llegan ya, con la gasolina llegan ya tocados, ¿no? Con el tanque de gasolina, con Miguel de la Fuente, Leo Batistao, Guardo y Arnau. André Horta, no sé si llegará al partido, está entre algodones, como se dice, y los otros van a llegar, pero van a llegar, como digo, justo de gasolina y justo de fuerza ya, ¿eh? Y ojo, qué importante fue evitar la prórroga para el Almería, quiero decir, el otro día ante el Castellón, porque encima fue un partido intensísimo. Eso fue clave, lo de ganar minutos, ganar tiempo de cara al siguiente partido en el playoff de ascenso a primera, ese córner de Nico Melamed, el cabezazo del chaval, del serbio, Jody, que hizo un partido espectacular. Este fútbol también, a mí, que pase lo que pase en el mercado de verano, va a salir de la Almería en una planta, tiene muchas prestaciones y creo que va a un equipo grande de Europa este verano, suba o no suba el equipo. Lo del gol de Jody le ganó tiempo a la Almería porque se quitó de en medio la prórroga, se quitó de en medio mucho más tiempo para la final frente al Málaga, y creo que va a llegar no descansado, pero esos minutos que le quitó el crono el Almería, puro, como tú dices, fueron muy importantes. Justo, ¿alguna novedad? No, están todos bien, bueno, a excepción de Iñar Galilea, que ya se lesionó en el partido de ida en Las Palmas y no llega, y Josué Dorrio, que tampoco va a llegar, pero los demás están todos en condiciones. ¿Falta de gasolina? Pues también es verdad. El otro día, el domingo, Funes dejó a 3 titulares en el banquillo, a Chupete, a Joaquín y a Izan Merino. Luego lo sacó a medida que iba transcurriendo el partido, pero imaginaros lo tieso que está el Málaga, ¿eh? Pero bueno, también son chavales jóvenes que tienen que sacar la fuerza de donde sea, y ahí están. Yo creo que físicamente llegan bien, físicamente. Aparte, fue una semana o 10 días muy intensos, porque jugó domingo, miércoles, domingo, intensísimo, y eso, aparte de lo físico, también lo mental, afecta, bueno, muchas cosas. Ahora han tenido los dos equipos una semana prácticamente para preparar el partido, y suponemos que se verá otra cosa el sábado allí en el Almería Estadio. Oye, vamos a hablar ahora justo de el Celta Fortuna Deportiva Ponferradina y del Zamora Sabadell, que son finales de ascenso en Primera Federación. No sé si se te viene algo a la cabeza o al corazón. Hombre, me acuerdo de aquel partido con el Celta Fortuna. Hay que valorar las cosas. Sí. Yo se lo digo a Lluvero, nuestro compi de Zaragoza. Lluvero, a lo mejor el Zaragoza ha tocado suelo, se puede decir así, como tocó el Málaga, y a lo mejor hace falta reconstruirse para volver otra vez de nuevo a ser lo que era el Zaragoza. Pues a lo mejor le puede venir bien. Que no es plato de buen gusto bajar a Primera Federación, eso seguro. Y aquí que pasamos un año, y fijaros cómo subió el Málaga. Minuto 122. Nunca se os olvide. Nunca se os olvide. Gol de Antoñito Cordero. Gol de Antoñito Cordero. Justo, que la historia no vale, no me lo recuerda eso. Macho, pues mira, ahora que dices eso, Rafa, yo tengo 36, para 37, soy del 90. Nunca he visto a la Almería en Segunda B, vamos a decir. O no lo recuerdo, cuanto menos.
Sí, hombre, sí, el de Almería está muchos años en segunda vez. Sí. Lo que pasa es que ya no lleva 20 años entre primera y segunda, pero en segunda vez, hombre, yo me crié en campo de tierra, en campo de tercera, en campo de segunda vez. Ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? Sí, yo en el cuerpo llevo ya unas cuantas liguillas de segunda vez a segunda división, de tercera a segunda vez. Del fútbol de alto justo, que el Almería ha tenido también varios equipos en Almería. Estaba el Poli Almería, estaba el Almería, con Maguregui, sí, señor. Maguregui. Duro no sabe ni quién es Maguregui, Góngora. Tú tienes más años que era Alcazaba, ¿eh? Sí, tengo unos cuantos. Una pregunta para el gran Justo. ¿Chupe titular en Almería, Justo? Mójate. Sí, claro. Titular, sí, seguro. Que vais con todo, ¿no? Seguro. Con todo. Lo que ya no, va a jugar el equipo de gala. Si no hay ninguna novedad y tal, yo creo que el equipo y tal. Pero bueno, Funes siempre suele sorprender. Tampoco os extrañéis que ponga a Adrián Niños y a Chupeta ahí arriba los dos, ¿eh? Que es que yo goles, me espero cualquier cosa. Goles. Pero bueno. Funes sigue en el Málaga, pase lo que pase. Sí, ¿no? Funes renovó 2 temporadas y una tercera opcional en caso de ascenso a Primera División. Cuando sean esas 2 temporadas que tiene. Firme. Con todo vamos, el fin de semana y también aquí en la SER, evidentemente, donde van a poder escuchar ese decisivo partido en el Estadio Mediterráneo. Rafa Góngora, Almería, Justo Rodríguez, Málaga, muchas gracias, mucha suerte y nos escuchamos esta semana. Un abrazo grande, Justo, Duro. Adiós, Góngora, adiós, Duro. Si están escuchando en podcast este programa, saben que después de la tertulia, miren el minutaje que llevamos a esta hora, todavía queda más de medio programa. Hemos hablado mucho, evidentemente, de Málaga, de Almería y del resumen de esta temporada en Segunda División, pero saben que queda un fin de semana también en la categoría de bronce del fútbol español, así que hay que ir a Vigo, a Ponferrada, hay que ir a Sabadell y hay que ir a Zamora. Especial playoff de ascenso a Segunda División en el tramo final de este Play Segunda. Un Play Segunda que tiene, evidentemente, solo un horario que recordar. Tantas y tantas imágenes en la cabeza de la temporada en Segunda División. En cualquier caso, es evidente que esto llega a su fin y que en Carrusel Deportivo, también en las emisiones locales, tanto de Almería como de Málaga, contamos el sábado desde las 9 un choque tremendo, uno de los más esperados, sin duda, en la temporada futbolística española, que se cuela evidentemente en el panorama fútbol y en el panorama del Mundial, pero que vamos a contar con todo lujo de detalles en Carrusel Deportivo, con Dani Garrido y con los compañeros en Almería y en Málaga, y un partido decisivo en el que veremos si es el Málaga el que vuelve a Segunda División o si es el Almería el que finalmente accede a la máxima categoría del fútbol español. Es el sábado a las 9, lo contamos en Carrusel. Ya saben, estamos en Play Segunda, todavía nos queda mucho que contar, pero solo un partido que es definitivo y que cierra la temporada en Segunda División. En cualquier caso no cerramos, pero ya saben, suscríbanse, por supuesto que sí. No nos vamos todavía. Continuamos en un Play Segunda, que ya saben, en este mes de junio está siendo también de Playoff de ascenso, pero en este caso al Play Segunda, a la Segunda División. Únicamente hemos tenido un gol en los 2 partidos que se jugaron el sábado, este fin de semana, el inicio de las finales, con el protagonismo para Mario Losada, que marcó ese tanto en el Zamora-Sabadell en el inicio del partido, en el Ruta de la Plata, y el 0-0 entre la Deportiva Ponferradina y el Celta Fortuna. Si algo nos está dejando este playoff, tanto en Segunda como en Primera Federación, es sin duda la emoción, la tensión y las ganas que tienen los 4 equipos, en este caso en la tercera categoría, en la Primera Federación, versus el Irving, por ascender al fútbol profesional. La emoción del filial del Celta, que es el único filial que llega a esta final y que va a tener un apoyo tremendo, como en el partido de semifinales ante el Europa, en Balaídos el próximo sábado. Celta Fortuna, Deportiva Ponferradina, con, por cierto, unas excelentes relaciones entre las directivas y entre ambos conjuntos. Y por otro, 2 muy ilusionados, Zamora y Sabadell. El Zamora porque nunca ha estado en este lugar, en este fútbol profesional, y porque la ciudad está enchufada y lo ha demostrado este año, sobre todo en el final de temporada y sobre todo el otro día, en ese partido ante el Sabadell, llevando al equipo en volandas, aunque el Sabadell, que tiene más experiencia en esto, por un lado es un equipo del que hemos hablado mucho en Play Segunda en la última década del fútbol español, algo más, por sus ascensos desde luego, aquel mítico
en Eibar, en Marbella, por supuesto que sí. El Sabadell siempre coqueteando con la segunda categoría, pero en este caso el Sabadell que va a buscar ascender desde la cuarta categoría donde estaba el año pasado a la segunda donde quiere estar el que viene. El Sabadell que tiene mucho que decir a pesar de esa derrota, y si no, pregunten en Valdebebas al Real Madrid Castilla después de lo que pasó en el choque de semifinales. Del 2-0 al 3-0 con Joel Priego, con Urri, con Cuadri y en definitiva con el equipo que está de momento en desventaja y que si quiere ascender tiene que ganar sí o sí el partido en la Nova Creu Alta. Esto es la Primera Federación y el playoff de ascenso a segunda, y por supuesto tiene también un pequeño espacio en el final de este Play Segunda de final de temporada. Un debate antes de escuchar algunos sonidos y de, bueno, pues en definitiva hablar de este playoff de ascenso a segunda división. El debate está en la calle, es algo muy recurrente, además desde que tengo yo memoria, esto de la liga de filiales, los filiales donde deben estar, fue muy recurrente, sobre todo en el inicio del playoff, con las victorias del filial del Villarreal, del Real Madrid Castilla, sobre todo, también la presencia del Atlético madrileño. De momento solo el Celta ha llegado a la final y es precisamente el entrenador del conjunto celeste, Freddy Álvarez, el que en la previa del partido en Toralín dio su opinión, su sensación sobre esa liga de filiales, esa posible liga de filiales de la que tanto gusta hablar pero que no va a ningún sitio, y sobre lo que sucede en el fútbol español con los filiales que compiten, evidentemente en esta categoría, por ejemplo, en la Primera Federación y con el resto de equipos. Al final, no sé si me voy a mollar o no me voy a mollar, tenemos que pensar de que el fútbol español, si ten ahora mismo un fútbol referente a nivel europeo, a nivel mundial, seguramente es esa por este tipo de competiciones, que estos jugadores jóvenes puedan competir con xente madura e xente adulta. Ao final, pues bueno, eso fai que os xogadores medren, que o nivel dos equipos tamén cada vez sexa mellor, e a partir de aí, pues bueno, que teñamos grandes ligas. Ao final, penso que beneficia ao fútbol español, e ao final, pues bueno, estamos vendo que de 42 equipos hai un filial no fútbol profesional soamente, é dicir, que tampouco penso que este penalizando tanto do que a xente pensa. Entonces, bueno, esos son debates que se poden falar en moitos sitios, pero, bueno, ao final eu teño a miña idea, outros terán a súa, moi respetable, e nada, o noso objetivo é focalizar no crecemento dos xogadores y a partir de ahí, pues bueno, que o proxecto do club siga medrando. No opino, no quiero ir más allá en el día de hoy, ni tampoco me quiero extender. Simplemente quería que escucharan al entrenador del Celta Fortuna, porque precisamente por el Celta y por Vigo y por un filial empezamos a analizar lo que puede ser el partido de Balaídos, sobre todo en el ambiente. Estamos en Vigo. Paula Montes, muy buenas. ¿Qué tal, Duro? Muy buenas tardes. Menudo ambientazo está Vigo con el filial. Pues la verdad que sí, no podía haber mejor aceptación y mejor acogimiento a lo que va a vivir Balaídos este fin de semana que lo que estamos viendo con el Celta Fortuna, Duro, porque ya lo anunciaba la presidenta, Balaídos está abierto al completo, pero es que la recogida de entradas, porque solo en este caso son para los socios, para los abonados, no hay venta de entradas a público general, lo que tienen que hacer es cambiar los abonos por entradas, va a un ritmo espectacular. El récord de asistentes para un partido del Fortuna en Balaídos fue en la temporada 24-25, en el derbi ante el Deportivo en Primera Federación, con 13.504. Pues a estas horas y cuando todavía quedan 2 días por delante para canjear esas entradas, ya se han sacado 11.000 entradas para apoyar al filial. Así que imagínate, pero también la cita es histórica, nunca había llegado tan lejos el Celta en un playoff, está finalísima por hacer historia y subir a segunda división. Así que Balaídos va a registrar una entrada espectacular para apoyar al equipo, además que llega con la eliminatoria completamente abierta después de ese empate en Ponferrada y que además al equipo de Freddy Álvarez también le vale precisamente el empate, evitaría penaltis aquí en Balaídos. Me llama mucho la atención, Paula, está la gente muy enchufada, se habla tanto, lo hemos escuchado incluso a Freddy hablar de los filiales y de si deben competir en estas categorías y demás, que está la gente muy enchufada en Vigo, me sorprende de alguna forma desde la distancia. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí, desde hace unos años, con el proyecto planeado por María Mourinho, por la presidenta, no solo del primer equipo, sino del proyecto de cantera del Real Club Celta, yo creo que eso hace que todos los aficionados nos sintamos
muy identificados con este club, con este proyecto. Lo hemos visto en el primer equipo con todos los canteranos que tenemos, pero es que en el filial pasa un poco de lo mismo. Han llegado a debutar 4, 5, 6 jugadores juveniles, está plagado de gente formada en la casa, y yo creo que eso hace que todos los aficionados y que todo el celtismo se vuelque todavía más, si cabe, con este club que ya en los partidos del primer equipo ha registrado entradas de más de 20.000 espectadores durante prácticamente la temporada, pero es que durante los partidos del filial que se han celebrado en Balaídos siempre había 5.000, 6.000 espectadores, que para un partido de Primera Federación es una entrada buenísima, y que ya en el último partido que se celebró en Balaídos, el de la primera eliminatoria frente a la Europa, había más de 7.000, y ahora ya la locura ha sido tal porque, bueno, pues concebimos importancia total en este partido, porque tener al primer equipo en primera división y poder tener al filial en segunda división sería algo histórico para el Celta. Desde luego que sí, y para el fútbol español también. Un beso, Paula, lo contaremos. Gracias, un beso. Vigo, por tanto, decidirá el ascenso en un choque en el que sinceramente creo que ambos, tiene ventaja, un poco de ventaja el Celta, pero en el que ambos salieron contentos, diría yo, tanto el conjunto de Mehdi Nafti, evidentemente con un gol hubiera salido mucho más contento, pero la eliminatoria que, como ante el Atlético madrileño, empieza con empate a 0, y que se va a decidir en un imponente estadio de Balaídos, seguramente para todo el mundo, también para un Celta Fortuna que lo pasó muy mal, que no estuvo del todo a gusto, no estuvo cómodo, ni mucho menos sobre el césped de el Toralín, y no hay más que escuchar a los protagonistas y sobre todo ver las ocasiones, ver el resumen del partido, porque tanto Borja Valle como al final José Luis Cortés tuvieron las suyas ante la portería de Coque Carrillo. Y uno de los detalles chivatos en este partido es, sin duda, la ausencia de Hugo González, que sí que jugó, que fue titular, el 7 del Celta, el valenciano que estuvo en el partido, pero que apenas encontró a Andrés Prieto con, bueno, pues en fin, un par de lanzamientos desde la frontal del área. En cualquier caso, Hugo González, que seguramente va a aparecer en el partido de vuelta en Balaídos, como vimos, evidentemente, lo que sucedió en el choque ante el Europa de las semifinales, y Hugo González, que quiere reencontrarse con este playoff. Y quien se quiere reencontrar con la segunda división después de 3 años, busca su quinto ascenso, es la Deportiva Ponferradina en el postpartido ante el filial del Celta del Toralín en Ecundabarrena. Menudo partidazo de la zaga de la Deportiva. Sí, lo hicimos en Madrid, nosotros estamos muy mentalizados. Llevamos tiempo demostrando que no somos peores que ninguno. Es verdad que días como hoy, pues bueno, con la temporada tan larga y teniendo en cuenta que llevamos exigiéndonos mucho y jugando finales desde hace muchos meses, pues son muy duros, pero bueno, yo creo que ahora lo más importante es descansar y bueno, bastante tengo con lo mío. Un gran partido de Neco, un gran partido de Gernovo en esa línea defensiva, un gran partido de Andoni López, otro gran partido de Coque en el carril derecho, y el centro del campo también protagonista, por cierto, fue Keita, el ariete de la Deportiva, con Nafti de nuevo repitiendo arriba. Después saldría José Luis Cortés, también Slavi, pero protagonismo en el centro del campo tanto para San Emeterio como para Eric Morán, el futbolista que además volvía a ser titular. Lo ha pasado mal en los últimos años con las lesiones, que este año jugó su último partido como titular precisamente en un Ponferradina Celta Fortuna, pero en este caso de Liga, en el Bierzo. Eric Morán, protagonista en esta final, también porque repite final y porque el año pasado con el Andorra ascendió precisamente vestido de andorrano en el Toralín. Eso del partido del Bierzo, eso en el partido del Toralín, y lo que va a suceder en Vigo el próximo fin de semana. También estamos evidentemente en Zamora. Y en el Ruta de la Plata con un ambiente tremendo. Rubén Bartolomé, Zamora, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues efectivamente, un ambiente espectacular. Tercera vez que se llena el Ruta de la Plata con el Zamora Club de Fútbol. Una fue en la inauguración, otra fue con el Fútbol Club Barcelona. Así que un día histórico, 8.100 personas y un ambiente desde primeras horas de la mañana. En las calles, con camisetas rojas y blancas todo el mundo, con varias quedadas organizadas, con un corteo de más de 1.000 personas desde la Plaza Mayor hasta el Ruta de la Plata, con un recibimiento al autobús como nunca se había visto, incluso con muchas medidas de seguridad por la gran afluencia de gente que se esperaba. Y yo creo que eso pues, derivó en que la mítica frase, ¿no?, de que el primer gol lo mete la afición. El gol fue en el minuto 3, fue un gol yo creo que de toda la gente que estaba empujando en el Ruta de la Plata. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está Zamora? Porque, Rubén, esto está más cerca que nunca.
Pues te diría que hay una parte de pesimismo zamorano que va dentro de esta ciudad, de acordarse de todas las veces que se estuvo cerca y no se logró, acordándose del año que se perdió en Castellón, porque también se llevaba un 2-1, valían los goles dobles entonces en campo contrario, entonces con un 1-0 al Castellón le valía y fue el resultado que consiguió el Castellón. Entonces, bueno, pues con ese pequeño pesimismo de decir, quizá en la primera parte hubo opciones de haber metido el 2-0 e ir un poco mejor, pero también, como dices, con ese optimismo de estar a 90 minutos de segunda división, de estar muy cerca, de hacerlo además en esta primera federación, que es más dura incluso que en aquella extinta segunda división B, y viendo a un equipo que es muy sólido en muchas ocasiones de los últimos 2 meses de competición, quitando los últimos 2 partidos de liga donde el equipo estaba pensando en el playoff, y la primera media hora donde el Villarreal B fue muy superior al Zamora, pues una solidez en la que el Sabadell casi no ha llegado, en la que el Villarreal B apenas llegó en el partido en el Ruta de la Plata, donde el Lugo solo un pequeño fallo de Atumán permitió meter un gol al Lugo, también un fallo contra Lorense, pero la Ponferradina se gana 3-0, una solidez defensiva que es la que está llevando a la gente a ese optimismo de decir, bueno, quizá vamos a hacer otro partido en el que llega muy poquito el Sabadell y ese puede ser nuestro baluarte. ¿Qué te pareció el Sabadell desde fuera? Porque la segunda parte el equipo estuvo bien, hay que ver. Pues creo que le costó, o sea, he visto bastante partidos del Sabadell, sé que es mucho más de lo que pudo demostrar aquí, porque no tuvo su mejor día Joel Priego, que lo conocemos en el Ruta de la Plata, tampoco López Pinto, que es un jugador que me encanta desde la época del Ibiza, tampoco estuvo Escudero, que también tiene pasado rojo y blanco muy afortunado, sí que los cambios yo creo que dieron bastante aire, Rubén Martínez tuvo una bastante clara, sí que también se notaba la falta de Costia, no fue el mejor partido del Sabadell, ni siquiera en la segunda parte en la que se le veía menos cansado que al Zamora Club de Fútbol, pero quizá con esa falta de ideas de que es el partido 41 de Liga, más las distintas copas, el cansancio y el calor en el Ruta de la Plata, igual que va a ser la humedad en Sabadell, creo que le faltaron cosas que tiene otros muchos días de Sabadell, que es un equipo con muchísima pólvora, y yo creo que también es a lo que se agarran ellos, ¿no? Que es muy difícil que todos esos jugadorazos vuelvan a no estar a ese nivel, ¿no? Que vuelvan a estar, pues lo lógico, a su nivel habitual. Entonces, un Sabadell que no tuvo el colmillo de otros días, pero que por supuesto sabemos que lo tiene. Que lo disfrute Zamora, que paséis una fantástica semana y bueno, pues en fin, hablaremos, Rubén, seguramente. Pasa lo que pase en este Play Segunda y te escuchamos el viernes, claro. Efectivamente, ahí estaremos el viernes en Sabadell y que ojalá que sea con una buena noticia y ya hablaremos la semana que viene con la alegría o con la pena de lo que tenga que ser. O la alegría también con el Sabadell, por supuesto que sí, menudos 2 equipos, lo venimos diciendo durante todo este último tramo de temporada del Play Segunda, muy experimentados, tanto el Zamora en el Ruta de la Plata como el Sabadell, que tiene todavía mucho que decir en la eliminatoria. Rubén Bartolomé, Zamora, muchas gracias. Un abrazo, nos vemos. Si algo me gustó en este partido fue, al final del choque, dando la vuelta de reconocimiento a los jugadores locales del Zamora, el aplauso a la esquina de aficionados del Sabadell, del conjunto arlequinado, en el Ruta de la Plata. Me gustó mucho ver esa imagen. 2 equipos como Sabadell y como Zamora que se van a jugar el próximo viernes en la Nova Creu Alta, ese ascenso, el gol de Mario Losada evidentemente protagonista, pero bueno, pues en definitiva dejando una sensación muy buena, sobre todo en la segunda parte del Sabadell, y con un protagonismo para el Sabadell después de el partido de las semifinales ante el Real Madrid Castilla, que veremos si es capaz de igualar en cuanto a ambiente también la Nova Creu Alta, porque lo de el otro día ante el conjunto de Julián López de Lerma fue una auténtica pasada, y ya saben, y lo he dicho mucho en este Play Segunda de Primera Federación, que otra cosa no, pero los equipos, en este caso el Sabadell, de Ferran Costa, compiten. ¿Y de qué forma? Ferran Costa, protagonista, también fue protagonista tras el partido el técnico del conjunto del Sabadell. Nosaltres no tenim res, però sí que tenim un camí des de que va començar l'eliminatòria i això no varia. Tenim clar que a casa som molt més forts que fora de casa, tot i haver fet un partit jo considero molt seriós i Sabadell, Zamora, Celta Fortuna, Deportiva Ponferradina, 1-0 de ventaja, es la única ventaja para el conjunto zamorano, la ventaja en cualquier caso también para Sabadell y Celta Fortuna, que saben que fueron primeros de grupo y que en caso de empate a goles en el final de la prórroga, no hay penaltis, ascenderán a la segunda división del fútbol español. Y es en este final de temporada mundial aparte lo que nos queda por contar en Play Segunda, con programa la próxima semana con los ascendidos, con las despedidas y evidentemente con el resumen de un año que ha sido maravilloso, que ha vuelto a ser
verdaderamente emocionante y que todavía tiene muchas cosas, las más importantes, que contar. 9 de la noche el viernes, Nova Creu, Alta Sabadell, Zamora, 6:30, Balaídos, Celta Fortuna, Ponferradina. Hasta aquí el Play Segunda de hoy. La semana que viene, ya con Óscar Ejido, las despedidas. Y por supuesto, si les gusta el contenido, y más ahora con la Primera Federación, no se lo pierdan, ya saben, suscríbanse. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.